Estamos en el Evangelio de Lucas y estamos en el capítulo 23, así que vaya conmigo ahí al capítulo 23. A lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? La vida está hecha de decisiones, ¿verdad? Y cuando uno toma buenas decisiones, las consecuencias son buenas. La lógica nos dice también lo contrario, que si uno toma malas decisiones, las consecuencias son malas también. Y a través de la historia han habido eventos donde personas se han encontrado con ciertas decisiones donde han tenido su oportunidad y la han desperdiciado. Y una conocida es el gran inventor Alexander Graham Bell. Él, cuando ya logró la invención del teléfono, se acercó a la empresa Western Union, que la conocemos nosotros por envío de dinero, pero en ese entonces funcionaba como mensajería, telégrafo. Y él va y ofrece la idea de venderles el teléfono y le respondieron que qué uso podría darle a su empresa ese juguete, ¿no? Electrónico. Bueno, sabemos lo que significó el teléfono hasta el día de hoy, ¿no? ¿Verdad? Nuestros celulares vienen desde allí. También empecé a investigar acá en la década de los 30, acá, el siglo pasado. Comenzó a operar una radio en Montevideo, la CX6, que era una de las primeras radios del país. Y después empezaron a surgir otras emisoras, pero en la década de los 30 varios empresarios vinculados a los medios de comunicación, el diario El Día o La Razón, no le veían mucho valor a la radio. Decían, esto es simplemente para pasar música, no sirve como medio informativo, ¿no? Bueno, hoy día precisamente se perdieron la oportunidad quizás de invertir en ese momento y ser quizás pioneros también en esos medios. Y así tenemos muchas otras historias. Creo que también contaba una anécdota que a Henry Ford, el gran empresario de los autos, un abogado le aconsejó que no era bueno invertir en la empresa de los automóviles, porque tenemos el caballo, era su razón, ¿no? El caballo llegó para quedarse, ¿no? Y el automóvil era simplemente una novedad del momento. Y así podemos seguir contando un montón de historias y quizás tu propia vida. Un momento de decisión importante en tu vida donde quizás pasó, como dicen, ¿no? Las oportunidades son calvas. Cuando pasan no la puedes agarrar, ¿no? de los pelos. Se nos pasan nomás. Pero algunas son oportunidades de negocio, a veces son oportunidades de emprendimiento, de quizás alguna decisión importante en la vida. Pero la decisión más importante que una persona puede tomar es aquella que de alguna manera define su futuro o su destino eterno, ¿no? Y desperdiciarla, sin duda, es así que sería un fracaso, ¿no? Y cuando estamos estudiando el Evangelio de Lucas, ya estamos hace varias semanas en lo que ha sido el juicio a Jesucristo. Vaya conmigo. Lucas capítulo 23. Hoy vamos a leer, yo voy a leer desde el verso 13 al verso 25. Ya vimos que los judíos que querían dar muerte a Jesús, ¿verdad? Ellos ya habían hecho una especie de juicio hacia él, ya habían hecho una declaración de culpabilidad, pero no podían sentenciarlo a muerte porque el Imperio Romano se los impedía. No tenían esa prerrogativa ellos. Entonces se lo envían a Pilato, ¿se acuerdan? ¿Y qué hace Pilato? Lo juzga según la ley romana y dice, yo no encuentro motivo para juzgarle. Entonces, sabiendo que era Galileo, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Lo manda con Herodes, que era el encargado de esa zona y que estaba en Jerusalén por estos días. Recordemos que se está ya comenzando a celebrar la Pascua judía. Entonces están todos reunidos en Jerusalén. Entonces lo envía a Herodes y Herodes, como lo vimos la semana pasada, simplemente estaba contento que Jesús estaba allí, pero simplemente por curiosidad, no por un real interés. Y solamente él hace lo mismo que Pilato y lo envía de vuelta con Pilato. Y aquí es donde estamos en el texto. Nuevamente, Lucas 23, del verso 13 al verso 25. Dice así: Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos
de que le acusáis. Ni aun Herodes, porque os remetí a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los prisioneros, y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú nos puedas hablar, que tu palabra tu Espíritu Santo pueda usar tu palabra para amonestarnos, para exhortarnos, para animarnos, para consolarnos también, pero especialmente para desafiarnos frente a nuestra vida, a nuestra realidad, Señor. Así que te lo rogamos, que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, la decisión más importante que una persona puede tomar es aquella que tiene o que afecta a su destino eterno. Y acá vemos la decisión de los judíos y Pilato de condenar a Jesucristo a muerte fue la peor decisión de alguna manera de la historia. Eso de lo que desperdiciaron estas personas, ¿no?, de la radio y otras cosas, sí, fueron decisiones trágicas para ellos probablemente, pero la decisión o la peor decisión que se haya tomado en la historia fue esta, que estamos aquí, que vamos a estudiar hoy. Porque trajo un juicio terrible sobre sus vidas, aún incluso sobre la nación de Israel. Después de esto, el pueblo de Israel en este momento se rebeló contra Roma, pero en el año 70 fue exterminada, fue destruida completamente la ciudad de Jerusalén, y por siglos estuvieron dispersos. Hoy día están reunidos, pero allí no hay paz, ¿no? No están, y usted lo ve en la noticia a diario, ¿no? Ni ellos, los que están a su lado, ninguno tiene paz consigo. Al contrario, lo único que hacen es dañarse los unos a los otros. Ahora, Pilato y todo judío que está acá presente, todos los israelitas ahí en la ciudad de Jerusalén, terminaron, o la gran mayoría, porque fíjese cómo comienza el verso 13, dice: convocando a los principales sacerdotes, los gobernantes, pero también añade ahora al pueblo. Y puede ser, no sabemos, pero puede ser, hay una gran posibilidad que aquellos que días antes, el domingo anterior, recibieron a Jesús ahí en lo que se denomina el Domingo de Ramos, ¿verdad? Cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén montado en un asno y gritaban: Hosana, el rey, el hijo de David, el rey que viene. Y ahora están muchos de ellos quizás gritando: crucifícale, danos a Barrabás. Su error se nos presenta aquí en este relato del Evangelio de Lucas, para que nosotros podamos aprender de estas decisiones, de estas acciones de estas personas, y que evitemos también el tomar decisiones tan trágicas como estas, ¿no? Pero también en este drama de estos pocos versículos encontramos a otro personaje, a un personaje que al final, lo vamos a ver, simboliza a quienes pecaron también y se rebelaron contra Dios, pero a pesar de su pecado quedaron libres. Aquí vamos a ver dos contrastes, ¿no? Aquellos que condenan a Jesús y que la consecuencia de condenar a Jesús es que son condenados, pero también a los que tienen a Jesús como su sustituto. Aquellos que tienen a Jesús como aquellos que en sus vidas Jesús ha tomado su lugar, y son ellos los que terminan libres. Y estos dos personajes, quizás una gran multitud, o puede ser Pilato incluso aquí individualizado, nos muestra cómo no debemos decidir acerca de Jesús, acerca de Cristo. Y lo primero que vemos aquí es que tanto los judíos como Pilato lo que hicieron es condenar a Jesús, pero dijimos que ellos también, por condenar a Jesús, ¿no?, el juicio que hacen acerca de Jesús es el juicio al final
que reciben de Él. Y los judíos eran la fuerza activa que querían sentenciar a Jesús y presionan y presionan y presionan con fuerza. Ya lo vimos, ¿no? Llevamos 3 semanas aquí en este evento, ¿no? Ellos lo juzgan, lo hacen, lo llevan, primero se acuerda con Anás, que ni siquiera era el sumo sacerdote, era el suegro del sumo sacerdote, pero tenía mucha influencia. Luego lo llevan con Caifás, luego arman el consejo de noche, aunque era ilegal, pero hacen todo un juicio viciado. Y como no pueden sentenciarlo a muerte, dicen, vamos con los romanos ya que están acá. Y van con Pilato. Pilato intenta, y lo vemos, dice, yo lo encuentro inocente. 3 veces lo dice, yo lo encuentro inocente, yo lo encuentro inocente. Lo manda con Herodes, lo traen de vuelta y sigue diciendo, yo no encuentro mal en él. Incluso, y ya lo vamos a mencionar, dice, mira, lo voy a castigar, pero lo voy a soltar, ¿no? Le voy a dar un castigo romano, pero lo voy a soltar porque no encuentro un juicio, no encuentro una evidencia para condenarlo a muerte. Sin embargo, ellos presionan y presionan. Y vemos aquí que los judíos que condenaron activamente a Jesús fueron los que terminaron siendo condenados. Tanto los judíos como Pilato son culpables, pero Jesús les dijo, ¿no? Mire, vaya conmigo, Juan 19, sin perder Lucas, si quiere ir conmigo, si no yo se lo leo, no hay problema. Juan 19, 11, dice, respondiendo Jesús, aquí está hablando con Pilato, él le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, o cerca a los judíos, mayor pecado tiene. Ellos son más responsables, ¿no?, que Pilato. Entonces uno diría, bueno, Pilato zafa, ¿no? Zafa de esta. Pero ahora vamos a ver un poquito de eso. Porque vimos cómo los líderes judíos, vimos estas últimas semanas, conscientemente, voluntariamente rechazaron a Jesús, ¿no? ¿Se acuerda? Jesús hizo una gran señal, hizo un gran milagro, y ellos ¿qué le decían? Bueno, haz una señal ahora aquí, delante de nosotros. Dice, no van a ver otra señal que la señal de Jonás. ¿Se acuerdan? La historia de Jonás dice que pasó 3 días y 3 noches en lo profundo del mar. O sea, no van a ver otra señal que mi resurrección, era lo que estaba diciendo. Entonces, Jesús, más bien los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, pero no solo los líderes, sino que, como dice ahí el primer versículo de hoy, mucha gente del pueblo. Dice ahí, convocó Pilato al pueblo también allí, ¿no? Y tomaron la peor decisión posible: crucificar a Jesús, crucificar al creador del universo, crucificar al quien por su palabra fue hecho todo lo que conocemos, crucificar al que puede salvar nuestras vidas. Y vemos acá que los líderes han convencido no solamente a Pilato, sino que a gran parte del pueblo. Y los persuadieron de que Jesús nunca iba a liberar probablemente a la nación. Recuerda cuál era la esperanza que tenían la mayoría de los israelitas en este tiempo. Ellos estaban bajo el imperio romano y ellos esperaban ser libres del imperio y volver a ser la nación que fue en algún momento, quizás en los tiempos de David o en el tiempo de Salomón. Y ellos esperaban ser libertados de sus circunstancias. Y cuando Jesús viene a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y comienza a decir, yo no he venido para ser servido, sino que para servir, y ustedes tienen que hacer lo mismo que yo. Y cuando Jesucristo viene a decir, ¿oíste que les pidieron llevar la carga por 1 milla? Llévenla 2. Y si alguien te da la mejilla, ponen la otra. Y comienzan a ver que esto parece que no va a funcionar para ellos. No era lo que ellos, entre comillas, necesitaban o creían que necesitaban. Entonces se dan cuenta que no cumplía con sus intereses y comienzan a convencer a muchos del pueblo. Y los líderes estaban aquí con su deseo de liberarse del dominio romano para supuestamente llevar una vida mejor, argumentando que Jesús no iba a ser el líder que ellos necesitaban. Pero también estaban presentando a Jesús ante Pilato como alguien que representaba una amenaza para Roma. ¿Se acuerdan? Ellos le dicen, una de las acusaciones, está pervirtiendo y se dice llamar al rey, incluso dice que no paguemos impuestos. Pero no fue lo que dijo Cristo, ¿se acuerdan? Cuando le traen una moneda, le dice, ¿qué imagen tiene? La de César. Den a César lo que es de César. Cumple lo que es necesario en este mundo, pero más importante, den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Él es el creador de todo.
particularmente de tu propia vida. Entonces, para quienes creemos en Cristo es difícil comprender de alguna manera cómo alguien puede saber algo de Cristo y sin embargo rechazarlo voluntariamente. Pero no debe sorprendernos, pues esto sucede muy a menudo con muchas personas y tristemente a veces en nuestras propias vidas o quizás en áreas de nuestra vida. Pero esto nos muestra cuán fuerte es el poder del pecado en nuestro corazón, en nuestra naturaleza caída, ¿no? Entonces, a menudo, como los judíos aquí, las personas creen erróneamente que seguir a Cristo no les va a traer felicidad o la libertad que desean, así que siguen su propio camino. Ven a Cristo, conocen de Él, saben cuáles son sus enseñanzas y qué es lo que Él demanda, pero dicen, si yo sigo a Cristo, lo que yo espero para mi vida se va a frustrar. No voy a ser como yo anhelo, como yo sueño. Y cuando logran descubrir que en realidad su camino es un camino solamente de destrucción, a veces demasiado tarde. Los judíos, de alguna manera, consiguieron lo que querían. ¿Se acuerdan qué querían ellos? A toda costa dar muerte a Jesús. Como no podían hacerlo ellos, hacer esa sentencia, urdieron de un plan, ¿verdad? Un juicio viciado, cargos falsos, solamente para que los romanos pudieran terminar crucificándolo, ¿no? Como lo mencionaba yo recién, posteriormente ellos se rebelaron contra Roma, ¿no? La historia nos cuenta, ¿no? Que décadas después de que Cristo fue crucificado, seguían ahí intentando liberarse de los romanos, pero no lo lograron, no lograban lo que buscaban. El templo fue destruido, la ciudad fue destruida, y esto sucede siempre. Cuando el rechazo a Jesucristo es deliberado y consciente, siempre resulta en un juicio terrible. Si no es en esta vida, sin duda lo será en la eternidad. Pero siempre el rechazo a Jesús trae como consecuencia un juicio terrible. Y es lo que nos dice el Evangelio. No hay punto medio, ¿no? Juan capítulo 3 lo dice de un montón de maneras. Para adelante, para atrás, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida. ¡Ah, qué lindo! Ahí queda, ¿no? Dice, el que no cree no tiene vida. El que no cree está rechazando. El que no cree ya ha sido condenado. Y dice, incluso lo aclara y me encanta, el versículo 17 de Juan 3. Conocemos el 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna. Pero dice que Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. O sea, Cristo vino para darte una oportunidad. Sin embargo, aquellos que le siguen rechazando y le siguen rechazando, lo único que hacen es traer condena sobre sí mismo. Y acá vemos a Pilato, que si lo vemos en términos humanos, es un buen tipo, porque él está viendo allí que le traen un hombre y él dice, pero este es inocente. Y uno podría quizás ponerse del lado de Pilato, ¿no? Y sí, claro, es inocente, está tratando de defender a Jesús. Pero lo que sucede con Pilato es que él actuó o quizás condenó pasivamente a Jesús, pero igual fue condenado a juicio. Lucas nos presenta a Pilato como un hombre que fue arrastrado poco a poco, ¿no? Porque en ese tira y afloja con los judíos, ¿no? Hasta que finalmente cedió y entregó a Jesús para ser crucificado. Hizo varios intentos por liberar a Jesús, a quien sabía que era inocente. Él lo sabía, conscientemente sabía que Jesús era inocente. Sin embargo, terminó cediendo, ¿no? Y tras su primer encuentro con Jesús le dijo a los judíos, no encuentro ningún delito, fíjense, capítulo 23, verso 4. Ningún delito hallo en este hombre, ninguno. No dice, no, mira, no es tan culpable, no, ningún delito. Entonces, eso debería haber sido suficiente para liberar a Jesús y cerrar el asunto ahí. Sin embargo, insistieron en que Jesús era culpable. Entonces Pilato lo envía, como lo mencionamos recién, ante Herodes, intenta eludir la responsabilidad, pero ahí lo único que hace Herodes es burlarse de Jesús, lo envía de vuelta a Pilato y reconociendo implícitamente su inocencia, por segunda vez Pilato le dice que lo había declarado inocente, pero aún así
en este punto, ya sea por objeciones que Lucas acá no nos registra, ¿no? O porque percibía quizás una continua oposición ahí de la multitud, Pilato intentó otra táctica, ¿no? Fíjese, verso 16, dice, le soltaré, pues, ¿después de qué? Dice ahí, después de castigarle. Intenta otra estrategia y dice, le voy a perdonar la vida a Jesús, y ofreció castigarlo, pero liberarlo, ¿no? Y usa un término aquí bastante suave para castigar, ¿no? Probablemente para tranquilizar su propia conciencia, ¿no? Pero era acá, ¿no? Los que han estudiado, y nosotros lo hemos estudiado en otras oportunidades, cómo fue el maltrato que dieron a Jesucristo, ¿no? La historia romana nos cuenta que la forma del castigo, este tipo de castigo, era para llevarlo hasta la muerte. Poco resistían este tipo de castigo. Era un tipo de látigo que en sus puntas tenían huesos afilados, a veces puntas de hierro, y ahí estaban siendo azotados en su espalda. Y este castigo, esta flagelación, era terrible, que la mayoría de las veces resultaba en la muerte. Ya si había alguna sentencia posterior, a veces ni siquiera se daba. Y Pilato lo que dice, bueno, ¿se da cuenta? En su intento de acallar su conciencia, termina haciendo algo terrible, ¿no? Lo azotan allí con este tipo de flagelación, donde quedaba destruido, la carne era desgarrada. Y Pilato esperaba de esa manera apaciguar a la multitud, ¿no? Y perdonarle la vida a Jesús, pero aún así, después de esto, no le permitieron. Seguían gritando afuera, crucifícalo, suéltanos a Barrabás. Así que Pilato intentó otra técnica, ¿no? Que era la de soltar un preso durante la fiesta. El verso 17 dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Parecer había sido una costumbre que durante la fiesta de la Pascua liberaran a un preso, ¿no? Entonces, como estaba esta costumbre, él sugirió que después de castigarle y verle cómo estaba, decirle, mire, acá está, Jesús es conocido por ustedes, pero ellos dicen, no, suéltanos a Barrabás. Y dice el texto acá que era conocido por asesinato y por sedición. Estaba preso, verso 19. Había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio, ¿no? O sea, el que estaba haciendo revuelta en contra de Roma era ¿no? Que era uno de los cargos que se le había imputado a Jesús, que eran obviamente falsos. Pero para sorpresa de Pilato, pidieron la muerte de Jesús y la liberación de Barrabás. Pilato seguía queriendo liberar a Jesús, así que se dirigió a ellos nuevamente, pero ellos gritaban, crucifícale. Por tercera vez, él pregunta, fíjese, verso 22, por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Pero ellos insistían a gritos en que Jesús muriera. Pilato, sin duda, azotó a Jesús con la esperanza de apaciguar a toda la multitud allí, pero cuando eso no funcionó, trágicamente Pilato terminó cediendo y dictó la sentencia que se le concediera la demanda aquí de los líderes judíos, que Jesús fuera llevado a la crucifixión. Entonces, en términos humanos, vemos a Pilato y podríamos pensar lo siguiente, que quizás Pilato parece haber tenido buenas intenciones, ¿no? Porque vemos acá el intento de Pilato, dice, ya lo vimos antes, ¿no? Antes de que fuera Herodes, antes que se lo trajeran de vuelta, y ahora vuelve a decir, yo no encuentro ningún delito. Pero le insistían y dice, ok, le voy a castigar y luego lo voy a soltar. Y después de hacerlo, no, crucifícale, lo vuelve a hacer. No, suéltanos a Barrabás. Y termina cediendo. Parece que tenía buenas intenciones, pero fue vencido por fuerzas más poderosas que él. Y si bien su pecado
podríamos decirlo, ¿no? Lo mencionamos recién en Juan 19:11, el mismo Jesucristo le dice a Pilato, ellos tienen mayor pecado que quizás haces tú, pero eso no lo hace inocente. Aún así es culpable de llevar a Jesucristo a la cruz. Si quieren anotar Hechos 4, 27 y 28, cuando estaban predicando allí la iglesia primitiva, los primeros cristianos, hablando acerca de los eventos de Cristo, dice, porque verdaderamente en esta ciudad se unieron contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y esto es lo interesante, el hecho de que todas estas cosas que estas personas hicieron, Dios lo había determinado de antemano que sucediera así. Aún así, eso no los absuelve de su culpa, no los absuelve de su responsabilidad. Simplemente esto demuestra que su maldad, o que estas personas malvadas no pueden frustrar el plan de Dios, ¿no? Ni su soberanía. Pero aun cuando cumplieron en algún aspecto los propósitos de Dios, pues el propósito de Dios era que su Hijo fuese allí crucificado para que tomara lo que a ti y a mí nos correspondía. Aún así son culpables y están condenados. Y aquí yo quiero hacer algunas reflexiones, porque vemos a este Pilato, entre comillas, bien intencionado, quizás intentando zafar de alguna manera de esa culpa. El texto acá de Lucas no nos dice, es otro de los evangelios, que qué es lo que hace Pilato, y es muy conocido, ¿no? Queda como una imagen para todos, hasta el día de hoy, que Pilato toma una vasija y se lava las manos y dice, yo soy libre de esta sangre, ¿se acuerdan? Y de ahí queda el hecho, ¿no? Te lavaste las manos, ¿no? De cuando querés evitar la culpa. Pero por todas las buenas intenciones que él pueda tener y los intentos de quizás evitar, ¿no?, lidiar con su culpa y quizás su conciencia allí, vemos en los otros evangelios que nos relatan un poco más acerca del diálogo que tuvo con Cristo, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué es la verdad? Y hay ahí incluso algún sueño de su esposa que le dice, no le des muerte a este hombre. Todas esas cosas, ¿no? Y aún cuando pareciera que está así cerca, en términos futbolísticos, perdón la expresión, pero pega en el palo, ¿no? Casi. Pero no es suficiente. Y probablemente muchas personas como Pilato. Hay más personas como Pilato que como los líderes judíos. Los judíos a una querían dar muerte a Cristo, pero hay más personas que se parecen a Pilato. Y muchas veces nosotros nos parecemos más a él. Bien intencionadas, pero que se dejan llevar por fuerzas más poderosas. Y terminan rechazando a Cristo. Ahora, ¿qué podemos aprender de estos errores para evitar que a nosotros nos pueda suceder lo mismo? Mire, una cosa. Las semanas anteriores habíamos mencionado que Pilato y registros de Filón, de Alejandría, de Josefo, Flavio Josefo, historiadores de este tiempo, nos contaban cómo era Pilato. Y era un tipo bastante sanguinario, ¿no? Y muchas veces había tenido problemas con los judíos. Ya lo mencionaba yo, había ocupado del dinero de las ofrendas del templo para construir un acueducto. En otra ocasión dio muerte a miles de judíos ahí por simplemente una revuelta. Entonces, habían varios incidentes en la relación de Pilato con los judíos que le impidieran actuar en esta situación de la manera correcta. Había sido brutal con ellos, incluso los judíos habían ido hasta Roma, directamente a Roma, para presentar una acusación de censura en contra de Pilato. Pilato era un gobernador ahí local, y habían ido a Roma y ya le habían tirado las orejas a Pilato, por decirlo de alguna manera, de la forma en cómo estaba gobernando allí en Judea. Entonces, su situación estaba temblorosa, por decirlo menos, ¿no? Si él no tenía algún problema nuevamente con los judíos, probablemente iba a terminar su gobernanza allí, por lo tanto todo su poder, ¿no? Entonces, de alguna manera él no podía arriesgar a su posición, ¿no?, por otro problema con los judíos, porque lo vemos, él en su conciencia está diciendo, esto no está bien,
esto no está bien, esto no está bien. Jesús es inocente, yo no lo voy a hacer y intenta zafar, pero sin embargo, su situación actual, quizá, y lo podemos resumir así, que sus problemas pasados, o el consejo sería, trata con tus pecados pasados para que no te lleven a la destrucción en el presente. Porque los problemas de su vida en el pasado que no los había resuelto, hoy día lo tenían contra la espada y la pared. ¿Por qué contra la espada y la pared? Porque él quería dejar libre, pero su historia pasada lo ponía en una encrucijada que decía, y si hay otra revuelta, si me acusan otra vez. Él temía, mire, esto es una cita de Filón, un escritor judío, historiador. Él dice lo siguiente, él dice, temía que si se enviaba una embajada judía a Roma se hablara de las numerosas malas administraciones de su gobierno, sus extorsiones, sus decretos injustos y sus castigos inhumanos. Por lo tanto, estaba allí. Incluso un comentarista dice lo siguiente respecto a esta misma cita, no hay nada que frustre tanto las buenas resoluciones y paralice tanto los nobles esfuerzos como el peso muerto de los pecados pasados. Si la gente sabe cosas sobre nosotros, tememos, ¿no?, hacer algo que les desagrade, ¿o no? ¿O no optamos así muchas veces? Por temor que se use el pasado en nuestra contra. Y a Pilato le sucede esto. Debido a sus pecados pasados, Pilato no gobernaba a los judíos, ahora ellos lo estaban gobernando a él. Y esos pecados lo arrastraban hacia una decisión fatal con respecto a Cristo. Hebreos 12 nos dice, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia para que podamos correr hacia adelante. Y esto nos hace pensar, ¿no?, cuántas cosas de nuestro pasado, aún en el presente, por no haberlas arreglado a tiempo, porque todavía seguimos lidiando con ellas. Por eso Isaías capítulo 1 dice, ven luego y estemos a cuenta. O sea, tengamos cuentas cortas con Dios. ¿Por qué? Porque muchas cosas, la única manera de poder liberarme de aquellas cosas del pasado es, ya sea confesando a Dios, sabemos que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, dice la Escritura. Primera Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero qué triste es ver a veces vidas de creyentes que están siendo o vienen arrastrando un lastre y que no es de ahora, no es la circunstancia de ahora, es que justo se rompió el caño en la casa. No ese es el problema, ¿no? Esas son circunstancias que, claro, me afectan a mí, pero son problemas más profundos, de cosas que no he resuelto, de falta de perdón en mi vida. Y siempre hay tiempo para el perdón. ¿Se acuerda que dice la misma carta a los Hebreos, capítulo 3? No tengáis corazón duro de incredulidad, sino, como se dice, ¿qué día menciona? ¿Ayer? ¿Mañana? Hoy, dice. Hoy es el tiempo de acercarse al Señor, de arreglar cuentas con Dios. Entonces lo primero que aprendemos de Pilato es esto, ¿no? Que tratar con nuestros pecados pasados para que no nos lleven a la destrucción. Pilato terminó tomando decisiones, por más que tenía buenas intenciones, tomando una decisión trágica simplemente porque el pesado le pesaba mucho. Segundo que podemos aprender es que debemos establecer metas espirituales, piadosas y no terrenales. ¿Por qué lo digo? Porque el objetivo obvio de Pilato en la vida era aferrarse a ¿qué cosa? En lo que mencionábamos recién. Él se estaba aferrando a su poder, a su posición, ¿no? De promover su posición, su fortuna política. Pero Jesús nos enseñó otra cosa. Mateo 6:33, si lo quieren anotar. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debe ser prioridad para un cristiano. Entonces, en cierto sentido, este fue el mejor día en la vida de Pilato. Mire, si lo vemos antes, arregló la enemistad que tenía con Herodes, ¿se acuerda? Lo dice el pasaje anterior. Después de este evento, que estaban medio peleados, se arreglaron, se abuenaron. Apaciguó a los líderes judíos y evitó un motín, evitó un reto de Roma, pudo aferrarse al poder durante algunos años más, pero espiritualmente fue el peor día de su vida. Entonces, aunque no quería hacerlo, terminó condenando al inocente Hijo de Dios y lo único que trajo fue condenación para sí mismo, para su cabeza.
Lo que llevó a Pilato por el camino equivocado fueron sus objetivos terrenales, temporales. Y aquí es donde nosotros podemos reflexionar. Muchos de quienes profesan seguir a Cristo como su Salvador, en sus vidas adoptan objetivos terrenales. Y no está mal. El problema es que eso se vuelve nuestro leitmotiv, nuestra razón de vida. ¿Y por qué hacemos todos nuestros esfuerzos? Pilato, como Pilato, hace lo mismo. Aprueban a Jesús, van a la iglesia, se llaman cristianos, pero lo que determina el rumbo de su vida es algo terrenal, una meta terrenal, una meta humana, mundana. Y de vuelta, no son cosas intrínsecamente malas. No son la mayoría de ellas pecado. Pero cuando eso gobierna mi corazón, ¿se acuerda que dice Cristo? Donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Entonces están en la búsqueda, ya sea de cosas, de la aprobación de los demás, de una posición delante de las personas, y lo aceptan sin considerar cómo eso va a afectar, primero, su relación con Dios, su servicio al Señor, aún incluso su vida familiar. Su meta es simplemente un éxito acá, temporal, y no un éxito en la eternidad. Colosenses capítulo 3 dice, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, ¿no? Segunda de Corintios 4:18 nos dice, pongan la mira en las cosas que no se ven, dice. ¿Cómo vamos a poner las cosas cómo vamos a mirar las cosas que no se ven? Dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y la pregunta es, ¿dónde están tus objetivos? Pilato tenía buenas intenciones, pero sus objetivos eran terrenales, temporales. Tercero, determinarse a agradar a Dios muchas veces va a traer como consecuencia que muchas personas se alejen. Pilato no quería matar a Jesús ni con una controversia con los judíos, solo quería paz, ¿no? Deseaba ser neutral con respecto a Jesús y seguir adelante con su vida, pero como hemos estudiado toda esta otra semana, eso nunca es una opción. La caída de Pilato fue que le preocupaba complacer a los judíos y al César, pero no consideró complacer a Dios. La Biblia es clara siempre en que si nos mantenemos firmes en Cristo, muchas veces muchas personas se van a distanciar de nosotros. Al menos algunas. Nunca debemos distanciarnos deliberadamente de nadie, sin duda, ¿no? Pablo en Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Si depende de nosotros, hacer el esfuerzo. Pero tanto Pablo como Jesús tuvieron muchos enemigos porque se propusieron agradar a Dios por encima de todo. Pablo en Gálatas le escribe a los creyentes allí, en capítulo 1, le dice, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Dice, si lo hago, no sería siervo de Cristo. Pero muchas veces nuestro intento, a veces incluso en el liderazgo, es agradar a las personas. Y si bien no es que vamos a andar molestando a las personas, pero el hecho de tomar la determinación de seguir a Jesús en plenitud va a significar que no a todos los que están a nuestro alrededor les va a gustar. Y no por eso vamos a decir, que es demasiado el costo. Bueno, piensa en el costo de Jesucristo, en tomar tu lugar. Santiago 4 nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No podemos quedar bien con todos. Y Jesucristo lo dice, nadie puede servir a dos señores, aunque ahí está hablando del dinero, ¿no? Pero esto es cierto. Cuando un corazón decide seguir a Jesús, lo más seguro es que va a tener rechazo, pero sabes, va a tener la aprobación del único que lo necesita. Otra lección aquí en Pilato. No comprometas tu conciencia. Aunque pienses que con ella conseguirás lo que quieras en la vida, no comprometas tu conciencia. En algunas situaciones tolerar es sabio, incluso a veces necesario, pero nunca es sabio, ni necesario, ni correcto si implica violar la ley de Dios, la ley moral de Dios, y comprometer nuestra conciencia. Pilato declaró la inocencia de Jesús al principio, ¿se acuerdan?
Él debió mantenerse firme en su principio, en su conciencia, sin importar cuánto le gritaran de afuera y las amenazas. ¿Por qué ofrecerse a azotar a Jesús si ya era inocente? Pilato estaba transgrediendo su conciencia, pensando que con ello ganaría el favor de los judíos y quizás la vida de Jesús. Pero lo que él consideraba una escapatoria se convirtió al final en una cuerda en el cuello. Pilato creía que con este compromiso ganaba y afirmaba su vida política, ¿no? Su poder. Pero lo único que estaba perdiendo no solo era su vida política, porque al final también termina saliendo, sino que especialmente su vida espiritual. Y hay personas que ceden incluso en el ministerio, incluso en la vida como creyente, porque piensan que así van a tener éxito, forjan estrategias y podemos nosotros transgredir nuestra conciencia para que la iglesia esté más llena y hacer un montón de cosas, cuando sabemos que no es ni lo correcto, ni lo necesario, ni lo que Dios nos ha llamado. Podemos tener éxito en la vida, incluso en la iglesia, pero si se desecha nuestra conciencia y si transgrede nuestra conciencia, no está bien. Hay un pasaje ahí en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 19. Pablo le está dando consejo a Timoteo, un hombre joven. 1 de Timoteo 1, 19, dice, voy a leer el 18 y el 19, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿De qué manera? Fíjese los participios. Manteniendo la fe y ¿qué cosa? Y la buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué es lo que desecharon? La fe y la buena conciencia. ¿Quiénes? Y los menciona por nombre. Himeneo y Alejandro, de quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Personas que estaban en la iglesia, pero terminaron transgrediendo su conciencia. ¿Por qué? Por agradar probablemente al mundo. No se nos dicen los detalles. Pero siempre que quizás lo hacemos puede traer alguna felicidad o éxito humano, pero lo único que va a hacer es perder nuestra alma. Todas las personas, creyentes si no, el Señor los creó con una conciencia. Y de alguna manera es un indicio de esa imagen de Dios en nosotros, para guiarnos quizás a la verdad, ¿no? Pero aún aquello que hemos recibido del Señor, tengamos cuidado de no transgredirlo. Entonces aprendemos algunas lecciones, ¿no?, de esta situación. Pilato, con buenas intenciones, pero con problemas del pasado, ¿no? ¿Cómo está tu pasado? ¿Qué tienes que arreglar allí? Quizás hay personas con las que ya no puedes arreglar, pero sí hay alguien con quien puedes arreglar. Y es arreglar cuentas con Dios. Quizás hay asuntos pendientes en tu corazón que no has resuelto y que siguen afectando y que siguen molestando en tu corazón y te impiden correr bien. El tiempo es hoy. La ayuda del Espíritu Santo, consejo de la Escritura, y ayuda, de la iglesia. Porque solo no podemos. Estamos estudiando los miércoles. Aprender cómo cambiar, y eso se da en una comunidad, no se logra solo. Nadie puede solo, nadie. Primero necesitamos de Dios y Jesucristo, amén. Y necesitamos de otros porque necesitamos caminar mejor, ¿no? Cuando acá hay algunas operadas de rodilla, ¿verdad? ¿Qué necesitan al principio? Un bastón, apoyarse de alguien, ¿no? No podemos llegar y salir caminando. Necesitamos de otros. Lo que vimos también es que nuestros objetivos y nuestras metas que sean espirituales, que lo que nosotros trazamos para nuestra vida sea más allá de lo que ven nuestros ojos. No significa que no hagamos planes en este mundo. Todos hacemos planes, todos los días vamos a hacer esto, si tienen un trabajo, lo que sea, hacemos planes aquí, pero que veamos un poco más allá de qué manera esto que yo voy a hacer hoy día, para mi vida, para mi familia, para un proyecto, un emprendimiento, de qué manera esto puede agradar a Dios, puede servir a Dios. O no estoy de esta manera quizás traicionando también a mi Salvador. Y vimos cómo no podemos ser neutral, que agradar a Dios siempre va a significar que otros, ya sea se alejen o no les guste. ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a seguir a Jesús?
Pilato no estuvo dispuesto, sin duda, lo vemos, no era un seguidor de Cristo, pero estuvo allí. Y lo vemos, y hay evidencia de que casi estuvo ahí. Y decimos, y a veces nos sorprendemos de personas en el mundo que están ahí, fíjate que han escuchado el Evangelio y están casi conociendo, pero aquí lo vemos, las consecuencias. Y por último vimos que no comprometas tu conciencia, ¿no? Si lo hacemos, siempre trae tragedia. Pero por último, para terminar, 2 minutos para terminar con el otro personaje, Barrabás. ¿Qué pasa con Barrabás? Es hermoso en la historia de Barrabás cómo nos ilustra el Evangelio. Porque Barrabás tuvo a Jesús como sustituto, ¿no? Barrabás tuvo a Jesús como sustituto. Jesús reemplazó a Barrabás. ¿Y cómo quedó Barrabás? Quedó libre. Eso en términos temporales, humanos, pero nos da una señal de lo que es la obra del Evangelio en nuestro corazón, espiritualmente. Porque Barrabás merecía morir, había cometido homicidio, al menos era culpable, ¿no? Inocente no era. Dice que había liderado una revuelta y de eso resultó asesinato, quizá él mismo. Irónicamente, Barrabás era el culpable del mismo delito que se le acusaba a Jesús. Y aquí Barrabás representa a toda persona que ha violado la ley de Dios. Y en este salón al menos no hay ninguno que no haya hecho esto. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Que no hay ninguno que se libre, no hay justo ni un uno, dice Hechos. Y que la paga del pecado es la muerte. Que todos pecamos y estamos separados de Dios. Al igual que Barrabás, merecemos la sentencia de muerte de Dios. Y quizás podemos protestar de que no somos como Barrabás. Yo no soy un asesino como él. Pero igual eres culpable de muerte. Ahora, ¿quién de nosotros puede afirmar con razón de que siempre ha guardado los mandamientos de Dios? ¿Hay alguien aquí? Como Barrabás, merece la muerte. Así también Barrabás no hizo nada para ganar su perdón. Él no salió por buena conducta. Él no salió porque se puso a estudiar en la cárcel, él por ir a servicio comunitario. Él salió simplemente lo único que tuvo que hacer, de alguna manera, lo único que pudo hacer fue aceptar el indulto que le dieron, ¿no? Porque él podría haberse negado, pero él lo aceptó, el indulto, y le dijeron, ¿sabes qué? Te dejan libre. Y él se fue. No pudo hacer nada para salvarse, fue una gracia gratuita, pero un alto costo, la muerte del Salvador. Así exactamente la salvación que Dios ofrece a cada pecador, si queremos merecerla o si ofrecemos algo para pagarla, entonces no entendemos lo que significa la salvación. La salvación es solo poder reconocer que Dios la ofrece gratuitamente, sin ningún mérito, y solamente aceptarla con humildad. Pero también nos dice que Jesús tomó el lugar de Barrabás. Eso fue literal. Recibió el perdón y Jesús murió en su lugar. Podríamos decir que fue el primero por el cual Jesús murió en su lugar o tomó su lugar. Pero esto nos muestra, ¿no?, lo que nos dice la Escritura. Que Él dio su vida, dice Marcos, en rescate. Yo he venido, ¿no?, para dar mi vida en rescate por muchos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Así que, si nuestra fe está en Cristo, su muerte significa que no vamos a enfrentar nosotros la condenación. Y por último, la muerte de Jesús resultó en la vida y en la libertad de Barrabás. Hay una gran ironía. ¿Sabe qué significa Barrabás? Bar en hebreo significa hijo. Abba significa padre. O sea, literalmente el nombre de Barrabás significa el hijo del Padre. Y el verdadero hijo del Padre, ese hijo con mayúsculas, Jesús, sufrió y murió para que este hijo humano pudiera vivir y ser libre. Lo dice Juan en su versículo central, ¿no?, que Jesucristo vino al mundo se escribió de su evangelio para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan 20:31.
Si no creemos en Cristo, entonces somos como Barrabás en la prisión, esclavos del pecado, bajo sentencia, incapaz de liberarnos. Solo Jesucristo puede liberarnos del pecado y darnos vida eterna para convertirnos en un verdadero hijo del Padre. ¿Qué dice Juan 1:12? A los que creen, a los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos. ¿Tú eres un Barrabás? En un término sí, porque hay alguien que tomó tu lugar. Ahora, si aún no has puesto tu fe en Jesús, Dios te da una oportunidad de ser un verdadero hijo, poniendo tu fe en Él. Y si ya eres un hijo de Dios, ver cómo la gracia de Cristo se muestra en todo momento, pero que nos desafía, ¿no?, en nuestra vida, cómo nos enfrentamos delante de Jesús. Todos tenemos que tomar decisiones importantes, todos los días, y la decisión más importante que hemos de tomar, de qué manera nos relacionamos con Jesús, cómo estamos tratando con Jesús. Y puede ser que en nuestra vida estemos imitando más a Pilato de lo que creemos o queremos. Quizás comprometiéndonos a medio, intentando por nuestra fuerza, quizás lidiar con Jesús como nuestro Salvador, intentando yo arreglar mi vida a mi manera, ¿no?, intentando manejar la situación con mi fuerza, en vez de entregarme por completo a Él. Pilato sucumbió porque fue timorato. El Evangelio es para valientes, ¿no? El Señor lo dice: yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de valentía. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús tiene un significado que trasciende a la eternidad, pero afecta en la vida temporal. Pilato lo sabía, o al menos lo entendía, pero tomó la decisión de no jugársela. Yo espero que tú, como creyente, día a día tomes la decisión de sí, jugártela por Jesús, de seguir plenamente a Jesús, sin temor, con valor, y con una total entrega. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.